Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para contribuir a mejorar la práctica empresarial desafiando la corriente tradicional de hacer y dirigir negocios. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 29 años de experiencia profesional. El tema de hoy, la habilidad conceptual que debe tener cualquier persona que trabaja en una compañía, en particular los directivos, pero también cualquier persona que pertenezca a un grupo específico en el cual se le rete a hacer mejores cosas. Esta habilidad, que es la habilidad que se define como aquella destreza que tiene un individuo para elevar teorías desde las situaciones puntuales y prácticas que se le presentan en la vida empresarial e incluso en la vida familiar y en la vida personal. Esta habilidad conceptual, igual que la habilidad humana del episodio anterior, forma parte de las 3 habilidades que se sugiere que un buen directivo, dueño de negocio, un buen empleado tenga en una compañía para contribuir a desarrollarla. La tercera habilidad es la habilidad técnica, que la hablaremos en el episodio siguiente. En el episodio anterior hablamos de la habilidad humana, hoy vamos a hacer énfasis en la habilidad conceptual y el próximo podcast hablaremos de la habilidad técnica. Entendida entonces la habilidad conceptual como una característica de un individuo para poder, desde unas situaciones puntuales que ocurren, elevar una teoría que pueda representar una solución de manera integral para la organización. Si bien se genera desde una situación puntual en la compañía, por ejemplo, un aumento desproporcionado en el gasto, un aumento desproporcionado en la venta, un aumento desproporcionado de las quejas de los clientes o una disminución desproporcionada de las quejas de los clientes. Cualquier situación puntual que se presente en una compañía, el objetivo es poder analizarla y generar una propuesta de solución integral con 3 elementos claves: la inteligencia emocional, la creatividad y la innovación. Y yo creo que un cuarto elemento también vale la pena mencionar allí, además de la inteligencia emocional, la creatividad y la innovación, es la capacidad de ejecutar. Es menester de todo directivo, empleado de una organización, de un padre de familia o de una persona en su vida diaria, ver integralmente las situaciones para construir una respuesta en ese mismo sentido, reconociendo, por ejemplo, en una organización las relaciones de interdependencia de las áreas de la empresa y cómo se relacionan estas con el mundo exterior, y de esta manera plantear soluciones con alcance de totalidades y no solo para un fragmento de la compañía. El directivo de la organización, el empleado comprometido, el dueño de negocio, es una mezcla de capacidad de ejecución con capacidad de pensamiento. Y esta capacidad de pensamiento, llamada habilidad conceptual, debe tener un alcance hacia la totalidad de la compañía, en donde se involucren todas las áreas de la organización que puedan llegar a tener una situación que mejorar, que corregir, que orientar o que reorientar, en la medida en que o bien un grupo de presión se queja, o bien un grupo de interés se queja por una situación específica, o bien los números te hablan y te dicen que hay una situación que se debe corregir. En el ámbito empresarial, por ejemplo, cuando un cliente se queja de alguna situación de calidad del producto que compró o por un mal nivel de servicio recibido en tanto que no le llegó el producto a tiempo, en tanto que llamó para hacer una pregunta y no le respondieron, la idea del directivo o del empleado que está atendiendo ese caso específico no debe ser solamente dar respuesta puntual a ese cliente, lo cual hay que hacerlo, por supuesto, sino elevar esa situación a un esquema conceptual y generar soluciones integrales en términos de la queja que ese cliente está colocando. Dicho sea de paso, ese cliente que se quejó
representa a muchos más que no quisieron retroalimentar a la empresa en su momento si tuvieron una mala experiencia, por ejemplo. Por lo tanto, una queja es un favor. Es así como con una experiencia, por ejemplo, que quiero contarles en un restaurante en la cual estuvimos mi esposa y yo, un restaurante especializado en carnes. Mi esposa pidió una carne con un término de cocción específico. Cuando nos traen los platos, nos damos cuenta que el término de cocción que se especificó por parte de mi esposa no estaba acorde con la especificación. Al reclamar nos comentan que pondrían entonces más tiempo la carne en el asador, a lo cual por supuesto accedimos. Luego de un tiempo trajeron la carne nuevamente y esta vez más cerca del término de cocción solicitado, pero no en el término preciso que se solicitó. Finalmente mi esposa aceptó, no muy contenta. En este caso, por ejemplo, la solución de fondo que debe tener ese restaurante es buscar prevenir que esto suceda. Y la solución debe darse en términos de la integralidad de la revisión del proceso completo y tomar decisiones para ajustarlo. De ese análisis, por ejemplo, en este caso del restaurante, puede resultar que el proceso a mejorar sea el de entrenamiento a las personas responsables de cocinar. También puede ser que posiblemente hay un problema en la infraestructura de los equipos. También puede ser que el proveedor no trae los cortes de carne como se les pide. En fin, una respuesta integral con el fin de que la mirada sea puesta en que se pueda prevenir esas situaciones futuras para el mismo cliente o para los clientes que puedan llegar a visitar posteriormente el restaurante. Hay un ejemplo que a mí me parece muy actual y de altísimo impacto en términos de buscar una solución desde el punto de vista de las situaciones que se presentan en los colegios, en las escuelas, cuando se le hace matoneo a la persona, cuando le hacen bullying a alguien o como en nuestro país cuando se dice se la montan a uno de los estudiantes. El objetivo del colegio, por ejemplo, debe ser cómo evitar que esas situaciones se presenten y no exclusivamente proceder con el acompañamiento a la persona afectada y su familia, lo que se debe hacer, por supuesto, pero debe buscar mecanismos de prevención a esta situación, lo cual implica una mirada integral de todas las variables interdependientes y cómo se relacionan estas con el mundo exterior. Esa es precisamente la habilidad conceptual. Siguiendo con el ejemplo del matoneo, del bullying en el colegio, en una escuela, se debe entonces, por ejemplo, modificar el plan de estudios para incluir temas relacionados con el respeto por el otro, permitir a los estudiantes preguntar de cualquier tema y darles respuestas, reforzar en casa los patrones de comportamiento para darle seguridad a los estudiantes, intervenir desde las áreas encargadas en el colegio la forma de cómo juegan los estudiantes en la escuela, la forma como se relacionan con los demás y generar criterios de inclusión y aceptación de las diferencias, por ejemplo, con talleres concretos dentro del pensum académico. Es decir, una mirada integral que se fundamenta en la habilidad conceptual. Hay un autor chileno que a mí particularmente me parece bastante bueno, tiene un pensamiento contracorriente muy interesante, se llama Manfred Max Neff, aunque tiene nombre, diría yo, posiblemente de origen alemán o noruego u holandés, es un autor chileno muy interesante. Y él tiene un artículo que se llama El acto creativo, que de paso te recomiendo que lo leas. Son 6 páginas que puedes encontrar en internet y vale la pena leerlo. Dentro de ese artículo, él hace una pregunta muy interesante que yo te la voy a formular ahora a la luz de este concepto de habilidad conceptual. La pregunta que hace McNeff es, ¿por qué los directivos en una organización no ven totalidades y solamente ven fragmentos? Una aproximación a esta respuesta puede ser
porque al fragmentar se busca resolver un fenómeno puntual en la compañía. Se especializa la organización en ese tipo de problemáticas, dejando por fuera los impactos que esto pueda generar en una organización que es interconectada por definición. Es decir, si solo se arregla una parte del problema, las demás áreas de la compañía, al no saber que esa parte se arregló, siguen trabajando como hasta este momento lo vienen haciendo. Entonces ahí se genera una desconexión fragmentada. Por eso es necesario poder ver la organización en su totalidad, porque las totalidades son incluyentes. Es observar el marco general para concebir una solución que abarque la estructura de la empresa y haga consciente a todos los integrantes de esta acerca de la relevancia de la solución. Porque es posible que un cliente que se queja, un proveedor que sugiere una mejora, se haya iniciado desde un fragmento de la compañía, pero la respuesta de estas sugerencias o quejas debe ser abrazadora de todo el negocio y de sus grupos de interés. La habilidad conceptual, entonces, es tener la destreza de construir respuestas, soluciones que involucren totalidades en la organización y no solo fragmentos. Si bien consume más energía actuar de esta forma, porque correspondería a quien o a quienes quieren construir una solución de este tipo, convencer a otras áreas de la empresa, luchar contra la burocracia de la misma y con mentalidades que no están muy abiertas al cambio, es precisamente la habilidad conceptual ese vehículo efectivo para obtener el compromiso de toda la organización, dado que se establece una teoría de cómo resolver y prevenir un problema crítico en lo sucesivo. Mi invitación entonces es que cultives esta habilidad conceptual y la desarrolles a través de ejercicios prácticos cada vez que tengas que tomar una decisión, haciéndote esta pregunta. ¿Esta decisión está enfocada en ver totalidades o en ver fragmentos? Si te gustó este podcast, por favor, compártelo. Si quieres hacer sugerencias o comentarios o preguntas, contacta conmigo en Instagram a la cuenta Hablemos Negocios. Nos vemos en el próximo episodio en un tema de muchísima actualidad y de gran impacto organizacional. Muchas gracias.